Mi familia de parte de padre bregaba con brujería, con idolatría, y yo nací, crecí bajo ese ambiente. Wow. Ahí había un cuadro que tú entrabas y tenía como un ojo aquí en el medio, y no sé si era que la imagen que tenía, pero si tú te movías para acá, tú veías como que el ojo se movía mirándote, una cosa. Sí intenté con mi vida que me tomé 3 sobre 3 pasitos, y él le decía, a mí me mandaron a matarte. Y en el forcejeo, la copa se rompió, ella se rajó la mano. Ella se le cerró la herida y todo. Un cordial saludo, mi gente de SAI Urbano, Raider Concesión de este lado. En esta ocasión tenemos una entrevista, señores, que usted tiene que quedarse hasta el final para que usted se entere lo que pasó a este jovencito que tenemos aquí al lado. Una entrevista, una historia interesante, muchas cosas que le pasaron. A continuación usted va a saber. Mi hermano, bienvenido. Saludos. Mi ¿Su nombre es Víctor Alexander y quiero compartir mi historia con personas que yo sé que va a ser de bendición. Amén, amén. Quiero que te aflojes un poquitico porque te veo medio nervioso, medio cosa. Vamos a iniciar porque él tiene una historia muy fuerte y vinculada incluso con cosas de la brujería, cosas de la iglesia, cosas que pasó en la calle. Pero vamos a iniciar del inicio. O sea, cómo fue tu infancia, de dónde tú vienes, dónde tú naces, cómo es tu crianza. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, soy nacido y criado aquí en La Caleta, soy de La Caleta. Tuve una infancia no muy común, muy poco común. Recursos. Okay. Y, ¿cómo le digo? ¿Te criaste con tu mamá y tu papá con en la mi mamá, casa? Mi papá, sí, tuve con ellos hasta los 11 años. Y Ok, tu familia era una familia normal. Me imagino que algunas eran pobres. una familia de muy bajos recursos. Pero algo normal. Algo normal, pero pasaban cosas que no eran normal. ¿Como cuáles? Pasaban cosas, yo como te dije antes, de parte de padre bregaba con brujería, con idolatría, y yo nací, crecí bajo ese ambiente. Ok. Y muchachos, al fin, eso fue lo que nos inculcaron a mí, a mis hermanos, y crecimos viendo eso, viendo mi abuela que se montaba, hacía una fiesta de palo, sin número de cosas, y fueron cosas que uno desde pequeño nació viendo eso. Dentro de ese núcleo. Y era algo... Ok, ¿a qué edad tú empezaste a comprender eso? Porque quizás tú lo veías, ¿verdad? Cuando tú eras niño, tú lo veías, pero llega a una edad donde ya tú lo comprendes. Bueno, esto sirve de esto es para esto. ¿A qué edad tú empezaste a comprender eso? Bueno, yo como a los 8 años, 9 años por ahí, eso estaba tan fuerte dentro de mí, que ya yo quería hacer lo que mi abuela hacía. Ok. Yo trataba, y supuestamente yo me montaba como mi abuela se montaba y eso, porque era lo que yo veía. Ahora, donde yo entiendo y yo comprendo para qué servía eso cuando yo conozco de Dios. Ok, pero antes de llegar a ese punto, tú veías a tu abuela montándose y la veías en ese tipo de cosas y tú querías como copiar lo que ella hacía. O sea, ¿tú creías que en ese tiempo eso era lo correcto? Bueno, para mí sí, en ese tiempo sí. En ese tiempo yo veía eso como algo bien, como algo bueno. Y no era así. Yo llegué a un punto de mi vida, esto que te voy a decir fue algo que me fue real. Yo tenía un primo que se llamaba Coya. A él lo mataron cerca de la farmacia aquí en la farmacia Cristal. Ok. Y yo recuerdo que ese día eran como las 12 de la noche. Y yo tenía como 9 años, pero yo me acosté. Y como a las 12 me levanté y le dije, mami, yo estoy viendo en sueño que llegan con mi primo en un carro, lo desmontan y le dan 2 plomazos, lo matan. Y yo recuerdo que me levanté y le dije a mi mamá, pero mataron a mi primo, a Coya. Y ella me dijo, muchachos, acuéstate, vete, que tú te acostaste con hambre, ven. Y yo recuerdo que no pasaron 2 minutos. Un hombre llamado Susana, de aquí mismo también, que es un hombre muy conocido aquí en La Caleta, llegó y dijo, Bella, corra que mataron a Coya y adelante. O sea, después que tú te haces el sueño, te despiertas, minutos después, llegan con la noticia. Sí, pero no tanto eso, que yo me levanté y te lo dije a mi mamá antes que llegaran. Entonces, cuando ellos ven esto, ellos empezaban a decirnos que el muchacho es brujo. En mi ignorancia, no tener conocimiento del bien y del mal, porque era un muchacho, yo me dejaba llevar por la corriente.
porque no sé si puede entender algo, que a veces cuando nosotros no sabemos quién somos y no sabemos la realidad de la cosa, nos podemos dejar confundir por cualquier cosa. Ok, ¿a qué edad, qué fue lo primero que tú viste que te impactó cuando tú eras un niño dentro del núcleo de la hechicería y ese mundo? O sea, algo que tú me cuentes dentro de tu niñez, antes de llegar a los 8 años, que tú viste, bueno, ya sea con tu abuela o tu papá, que te impactó. Bueno, mi familia yo vi un sinnúmero de cosas, pero lo que más yo vi que me impactó en mi familia, mi abuela principalmente, que era la que se montaba y bregaba con los misterios, como ellos dicen, ¿sabes? Okay. Yo vi a mi abuela que se comía los vidrios. O sea, vidrio en la botella. La botella, sí. Ok, wow. Vi algo y era que hubo un tiempo que a ella tenía mucho pollo en el patio. Le robaban los pollos. Y recuerdo como ahora mismo que ella agarró un pollo, un gallo rojo, y lo estaba preparando. Porque ella quería agarrar el tipo que se le estaba robando los pollos. Y recuerdo que con el tiempo ella tenía ese pollo bajo el altar. Ella le daba comida, le daba su mañana y lo estaba preparando. Cuando soltó el pollo, se llevaron el pollo, mi líder. Y después, como a la semana, cayó un hombre por ahí mismo en el barrio, el hombre se muere. Y cuando el hombre estaba en la caja que ya lo tenían, el pollo le cantó en la barriga. Dios mío. Regal, por eso se dieron cuenta que él fue el que se había robado el pollo. O sea, espérate, déjame traducir eso. El hombre se roba el pollo. ¿Se lo comen o no? O lo que hacen, ¿verdad? Sí. Y cuando el hombre muere, ¿pero muere a causa de qué? ¿A causa de comerse el pollo muere? Bueno, eso era lo que se rumoraba y eso era lo que... que ellos se dieron cuenta de que fue el tipo que se robó el pollo porque cuando le cantó en la barriga. Entonces, cuando él está muerto en la caja, el pollo le canta en la barriga. Le cantó en la barriga. O sea, wow. Es algo que son cosas increíbles que a veces uno sí. tiene que estar ahí para uno creerla, pero pasan. Tú hablaste de un altar. Explícame qué es un altar. Bueno, del altar que yo mencioné y hablé, es un altar de idolatría, donde las personas tienen un sinnúmero de cuadros, un sinnúmero que ellos le llaman santos, y que hacen un sinnúmero de cosas satánicas, y a eso yo le llamo un altar. Ok, un altar donde hay muchos cuadros y le rinden culto, tributo o algo así. Le rinden honor, atributo, Okay. Y bajo eso yo crecí. O sea, en tu casa había un altar, en tu propia casa. Mi abuela tenía uno, en mi casa había uno, no similar al de mi abuela, porque ya ese era un altar grande. Eso era una habitación, como que dice, una casa completa llena de cuadros. Que uno entraba y era algo que daba hasta miedo. Wow. Ahí había un cuadro que tú entrabas y tenía como un ojo aquí en el medio y como, no sé si era que la imagen que tenía, pero si tú te movías para acá, tú veías como que el ojo se movía mirándote y una cosa... O sea, tú sentías que la imagen que estaba ahí, sí, el cuadro, para donde quiera que tú te movías, tú sentías que volteaba los ojos. Oh, Dios mío. ¿Qué cosa más tuviste dentro de...? Bueno, un día llegó un hombre allá a la casa que la mandaron a matar a mi abuela. El hombre fue con una hija de ella y recuerdo como ahora mismo que estaban bebiendo y ella tenía una copa, que era la copa que ella bebía en esa copa cuando se iba a montar. Y ella le fue de un trago al hombre que estaba en la casa, ya estaba mayor de edad, y el tipo forcejeó con ella la copa, porque él quería tirarle el romo en la cara a ella. Y él le decía, a mí me mandaron a matarte. Y en el forcejeo, la copa se rompió, ella se rajó la mano. Tu abuela se rajó la mano. Fui presente, estuve ahí. Cuando ella se raja la mano, ella se le cerró la herida y todo. Y todo se le secó y todo. Y o sea, espérate. En el momento que ella coge la botella, la copa, está forcejeando, rompen la copa. La copa le hace una herida y le abre la mano. Y la herida al instante se cierra. Se cierra. Eso yo lo vi, porque estuve ahí. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Tenía como 9 años ya, por ahí 9. Ok, tú me dices que tú a los 11 años te fuiste de tu casa. O sea, ¿qué situación tan fuerte se da para que un niño de 11 años se vaya de su casa? Bueno, yo cuando crecí no tuve la mejor familia. Pero en mi familia había un sinnúmero de problemas. Mi papá
es un hombre que cuando él no bebe es una excelente persona. Pero cuando bebe es un hombre que es lo peor. Y yo recuerdo que desde muy niño, yo siempre veía que mi papá maltrataba a mi mamá. Encima de uno le daba. Yo llegué a ver que mi papá se fajaba con mis hermanas como que eran dos hombres. Era una persona violenta. Una persona cuando muy, tomaba. muy violenta. Recuerdo que una vez mi papá estaba fajado con mi mamá, dándole. Y una persona le dijo a una hermana de mi papá, pero mire ese hombre le está dando a esa mujer. Y la mujer, que es tía mía, le respondió, no es familia mía, que la maten. Y yo era un muchacho, yo me acuerdo de eso. Wow. Me acuerdo de eso como si fuera ahora mismo. Wow. Entonces, recuerdo que como a los 10 años, ya a los 10, casi a los 11 años, a mí me invitaron a la iglesia. Y cuando me invitaron a la iglesia, yo no conocía de Dios, no crecí bajo ese ambiente de que alguien me hablara de Dios, que alguien me llevara a la iglesia, no crecí. Pero recuerdo que un sábado, como ahora mismo lo recuerdo, en un culto de jóvenes, me invitaron a la iglesia una dama. Y ese día cuando llego al culto, me quedé atrás sentado en el último asiento. Y recuerdo que el culto se dio buenísimo, predicaron un mensaje. Y cuando la pastora estaba haciendo el llamado, yo dije algo que me impresionó. Algo que yo no se lo dije a nadie, lo dije dentro de mí. Y yo recuerdo que yo dije dentro de mí, yo quiero ser cristiano. Quizás lo dije no sabiendo el compromiso o el reto que yo quería asumir. Y recuerdo que una niña como de 5 o 6 años, que estaba como a 12 o 13 bancos delante de mí, llegó donde yo estaba. Y me dijo, ¿que tú te quieres convertir? Hermano, yo no respondí nada. Yo vine a venir en sí cuando yo estaba adelante, que vi que estaban orando por mí para yo convertirme. Wow. Entrando a los 11 años. Entonces, cuando llego a ese mundo ya que empiezo a conocer, empiezo a ver, recuerdo que un día yo me encontraba en la casa de la pastora, de Fiordalisa, que yo sé que ella va a ver este video. Y recuerdo que cuando llego a la casa, digo, pastora, estaba como inquieto. Y yo me quiero ir para la casa porque yo siento que algo va a pasar. O sea, tú estabas en la casa de ella y te querías ir para tu Sí, casa. tenía como una inquietud, como que yo presentía que algo iba a pasar. Cuando llego a la casa, sí dejé allí a mi papá que estaba revolteado. Entonces, encima de mí, se le paró a mi mamá, le fue arriba. Yo lo que hice fue que me metí en el medio. Y él agarró, me tiró, con un bate. Yo recuerdo que yo tenía en la mano una funda de jobo. Y yo agarré esa funda de jobo. Creo que fue la primera vez que yo le levanté la mano a mi papá, líder. Y yo le traje la funda con todo en la cara. Wow. Yo recuerdo que yo le dije no solo la palabra, le dije, mira, si yo me quedo en tu casa, le va a faltar el respeto a Dios. Porque si te lo falta a ti, te lo estoy faltando a Dios. Y recuerdo que ya a los 11 años me fui. Llamé a la pastora, le dije, pastora, quiero quedarme en la iglesia. Porque le expliqué lo que estaba pasando. Ella me abrió la puerta y yo dormía en el piso. En la iglesia. En la iglesia. Pero o sea, no te pasó por la mente que si tú te ibas de la casa, tu papá tenía mala potestad de abusar de tu mamá. Bueno, en ese momento no, líder. ¿No te pasó eso? No, en ese momento no. Yo me fui. Recuerdo que cuando me fui, que ya empiezo a moverme en ese ámbito ya de la cosa de Dios, mi primera lucha fue conmigo mismo. Porque yo tenía odio por mi papá, tenía odio por la familia de mi papá. Y cuando llego a la iglesia, que veo que me están hablando de algo, que es amor, de un Dios que es amor, de un Dios que es perdón, yo le decía, yo quiero perdonar a mi papá. Y fue una lucha en mí. Y yo te voy a decir algo, yo a mi papá no le digo de que papi. Y no es que ya sienta yo por él quizá como ese rencor, pero como que no tuve esa confianza cuando niño con él. Pero yo me doy cuenta de que lo que yo estaba haciendo, o lo que sea mi familia era malo cuando yo conozco a Dios. Ahí te das cuenta de que todo eso es inclinado a lo oscuro, a lo malvado. A lo malo, porque así como existe el bien, existe el mal. Sí, sí, claro. Y algo que no quiero pasar por alto, que cuando llegué a la iglesia, que tenía ya un tiempo, porque hay dos tipos de personas. Hay gente que conocen a Dios porque le cuentan que hay un Dios,
leen en la Biblia que hay un Dios. Yo no creo en Dios porque yo lo leí en un libro. Yo le creo a Dios porque yo vi a Dios en mi vida. Y cuando llego a la iglesia fue donde yo pasé más trabajo. A veces creemos que llegar a la iglesia es todo color de rosa. Quizás se ve bonito, pero ahí es donde está la lucha más fuerte que hay. Y yo recuerdo cuando llego a la iglesia, nunca vi a mi mamá que fue a la iglesia sabiendo que yo estaba metido nunca. O sea, tú te fuiste y tu familia se desentendió de ti. Mi familia, mi mamá, mi papá. Recuerdo que la pastora Fiordalisa, esa me cogió a mí como un hijo. Me cogió como un hijo, estuvo conmigo ahí hasta los 20 años. Yo recuerdo que yo estudiaba, iba a mi escuela, salía a la calle a vender bollitas, a vender empanadas por aquí. Y porque siempre, desde muy niño, siempre me gustaba luchar por lo que yo quería, por lo que he querido. Y yo recuerdo que en ese proceso que yo viví, yo le decía algo a Dios, yo le decía a Dios, yo no quiero ser como mi papá nunca. Yo le decía a Dios, yo quiero tener una casa, quiero tener un hogar, no quiero llegar viejo y no quiero estar sin un hogar, sin una familia. En la iglesia cuando llego, cuando llego a la iglesia que veo la realidad y puedo entender entre el bien y el mal, es donde paso mis peores procesos, líder. Ahí es que tú entiendes realmente todo lo que tú pasabas cuando niño. O sea, todo lo que tú veías, todo lo que te inculcaron, todo eso que tú dijiste que tú querías ser como tu abuela porque tú veías eso bien, ¿verdad? Ahí fue que pude entender a dónde pertenecía eso. Y recuerdo que cuando llego a la iglesia, pasé hambre, pasé mucha necesidad de ahí. Recuerdo que me pasó algo eso que me pasó, lo veo y lo vi como una experiencia. Yo recuerdo que un día, estando en la iglesia, me levanté como a las 9 de la noche por ahí y fui a la casa de un primo mío. Y yo le dije al primo mío, le dije, fulano, tengo hambre, necesito algo de comer. Y él me dijo, vale, que tú tienes hambre. Yo le dije, sí, tengo hambre. Eso lo hallo raro porque quizás yo nunca hubiera ido, nunca le hubiera molestado con nada. Y en ese momento él entró a la cocina, buscó una vasija con arroz, con comida, se sentó delante de mí, se la comió. Y después me dice, pero es verdad que tú tenías hambre. Y yo le dije, yo me quedé tranquilo, me quedé normal. O sea, él come delante de ti sabiendo que tú tenías hambre. Claro. Lo hizo, líder. Y recuerdo que ese día yo cogí para la iglesia. Me fui, llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, que me tiró en el piso, a mí se me salían las lágrimas solas. Y yo recuerdo que yo peleaba con Dios y yo le decía a Dios, Dios, quítame este corazón que yo tengo. Yo le decía a Dios, yo tengo un corazón que es para todo el mundo, pero nadie es para Él. Y yo le reclamé un número de cosas a Dios en ese momento, que me quedé dormido en el piso, líder. Y recuerdo que por eso te decía antes que yo creo en Dios, no porque alguien me dijo, no porque lo leí en un libro, sino porque he tenido experiencia. Yo recuerdo que en ese momento que me quedo dormido, veo que se hace como un torbellino en el sueño. Y del torbellino sale un hombre alto con un libro y sale con un niño. Y el hombre me dijo una sola palabra. Me dijo, ese corazón que tú tienes te lo dio Dios. Y ese corazón que tú tienes te lo dio Dios y Dios está formando un líder. Y así mismo en el torbellino, en el sueño, yo vi como que el hombre también se fue. Cuando yo me empanté, yo entendí que Dios me estaba hablando. Yo entendí que Dios tenía un propósito conmigo en ese momento. Pero lo que yo fue tan fuerte que intenté con mi vida. ¿Intentaste con suicidar? Intenté con mi vida, una vez pasé un proceso. En 2 veces viví ese proceso. Intenté quitarme mi vida. Recuerdo que una vez, a veces hay personas que escuchan por ahí, dicen no, que fulano mató a su mujer, que fulano mató a su hijo, no, que estaba endrogado. A veces eso no lo hace la droga. Hay un enemigo que es Satanás. Y a veces Satanás ministra nuestra mente. Y nuestra mente es un campo de guerra. Que si no sabemos cómo contrarrestarlo, perdemos rápido. Sí. Porque yo recuerdo que estando yo en la iglesia, viviendo dentro de la iglesia, yo caí en una depresión tan fuerte que el enemigo me decía, vete lejos donde nadie te conozca. Que me fuera lejos a caminar, nadie me conociera.
Recuerdo que ese día salí de la iglesia y salí con lágrimas en los ojos. Y cuando voy saliendo por el Litla, escuchaba, la gente me hablaba en ese momento, que me veían. Y yo escuchaba que la gente me hablaba, pero lo escuchaba lejos. Y recuerdo que eso que me hablaba a mí en la cabeza me decía, no vayas lejos, súbete al puente y tírate. El puente de Litla. Y recuerdo que ese día hubieron dos jóvenes que ahora mismo están apartados, mi hermano Elías y mi hermano Berlin, no que policía él, estaban metidos fuerte en la iglesia. Ese día que yo iba directamente para el puente a tirarme, porque lo que había en mí y lo que me ministraba mi mente, en ningún momento me ministró con mentiras, me ministraba con lo que yo hubiera pasado. Lo que tú pasaste anteriormente. En procesos anteriores, porque el enemigo eso es lo que hace. El enemigo, cuando él conoce y sabe qué es lo que hay de parte de Dios en la vida de nosotros, él nos va a atacar con lo mismo que nosotros hemos vivido. Y yo recuerdo que ese día me lo encontré y me dijeron, ¿dónde tú vas, muchacho? Y yo me quedé mudo, líder, yo no pude responderle nada. Recuerdo que en ese momento ellos empezaron a orar, oraron por mí y fue como que algo en mí se rompió. En ese tiempo, recuerdo que me quedé en la casa de uno de ellos, como por 6 meses viviendo ahí con ellos. Y recuerdo que después volví de nuevo para la iglesia, líder. En la iglesia todo marchaba bien. Estaba en la iglesia, no era por amor que estaba en la iglesia, durmiendo en la iglesia, era por una necesidad. Y recuerdo que estando yo en la iglesia, estando por una necesidad, conocí a Dios, me enamoré de las cosas de Dios. Fue donde hay momentos que uno se desvía, hay momentos de que uno se distorsiona de las cosas de Dios. Y no es que uno quiere distorsionarse, es que la guerra uno como joven y adolescente, la guerra es más fuerte con uno. Porque tenemos 2 enemigos, o tenemos 3. Está el mundo, está Satanás, y nosotros mismos que luchamos a veces con los deseos, con lo que la carne quiere. Y yo recuerdo que cuando vuelvo a la iglesia, no me hubiera descarriado. Pasé ese proceso que intenté con mi vida. Pero cuando tú dices que intentaste con tu vida, o sea, fue que te administró, un espíritu o algo, te dijo que hiciera algo, pero tú en ningún momento lo hiciste. Yo hacía lo que esa voz en mi mente, que era la voz del enemigo en espíritu, me decía. Sí, pero cuando te dice que te tire el puente, en ningún momento tú subes al puente para tirarte. No llegué al puente, pero iba de camino hacia allá. Okay. Yo en ese momento vi esas 2 personas que se encontraron conmigo como 2 ángeles de Dios. Porque es que yo entiendo que Dios no se adelanta al propósito, Dios siempre llega ahí cuando uno lo necesita. Pero donde sí intenté con mi vida, que me tomé 3 pasitos, fue más para adelante. Yo recuerdo que un día ya yo no vivía en la iglesia. Eso hace aproximadamente, yo tenía como... O sea, te descarriaste en ese momento. No me descarrié, pero no estaba viviendo dentro de la iglesia ya. Ok, ya saliste a vivir a otro lado. Sí, recuerdo que ese día yo vi algo, salgo afuera a la casa y veo como que viene mi hermano con su sobrino. La gente no cree en las cosas malas, pero lo malo existe. Porque así como existe Dios, el enemigo también existe. Yo recuerdo que yo vi que venía mi hermano con su hijo, con mi sobrino. Y yo fui corriendo a buscar la llave para abrir la puerta y cuando veo no venía nadie. En ese momento que yo abro la puerta, en mí entró una depresión tan fuerte. Y en mi mente pasaban recuerdos, sin número de cosas. Yo recuerdo que tomé el teléfono, le tiré a un par de gente, le dije, mira, tráiganme un trepacito, que necesito un trepacito. Y nadie podía, mi líder, nadie. Estaban ocupados, algo estaban haciendo. Recuerdo que le tiré a un joven que se llama Quiningo, él. Y le dije, Quiningo, un amigo mío. Le dije, manito, tengo unos ratones aquí en la casa que me tienen loco. Le dije, tráeme un trepacito para esos ratones. Yo recuerdo como ahora mismo que él llegó y me dice, Ale, ponle poco porque es fuerte. En ese momento él quizás no se dio cuenta lo que yo estaba pasando. La depresión que tú tenías. La depresión que yo tenía, porque hay cosas, líder, que yo entiendo que no se ven a simple vista. Hay cosas que yo entiendo que están dentro, que nada más la conoce Dios. Sí. Y yo recuerdo que en ese momento yo llegué, me acosté en la cama, destapé mi sobre, me lo comí.
y me quedé acostado. Como a las 2 horas que empezó a sentir que se me calabra este brazo, se me está calambrando el pie, me llamó un amigo mío llamado Joel, creo que ustedes lo conocen. Él es pastor ahora mismo. Un muchacho muy conocido, el papá también aquí en la 22, que le dicen Pololo. Yo recuerdo que él me llamó y me dice, Ale, Dios me mostró algo, yo voy para tu casa. Wow. Ya cuando él llega a mi casa, líder, yo estoy que escucho, pero no puedo mover mi cuerpo. Y empezaron llama, vocea. Cuando logran abrir la puerta que entran, yo estoy tirado en la cama, con los sobres al lado, un desastre. Y yo recuerdo que él me dijo, muchacho, Dios me mostró lo que tú hiciste. Y yo lo podía escuchar, pero no podía moverme. Me agarraron, me llevaron aquí al hospital de Boca Chica, que está frente a Claro. Recuerdo que cuando él llegó diciendo, fue que se envenenó. Pero una vez me atendieron, me pusieron un suero, me pusieron varias inyecciones, porque ya el veneno estaba en la vena. Wow. Y yo recuerdo que mientras yo estaba ahí, en la camilla, yo podía pensar, yo escuchaba lo que hablaban al lado mío. Y yo decía, Dios, no me deje morir. Porque a veces uno oye y uno ve cosas, pero cuando uno la vive es diferente. Sí, claro. Y cuando yo veía y escuchaba, yo decía, Dios, no me deje morir, yo clamando a Dios. Yo recuerdo que ahí al lado mío hubo un hombre que no daba hijos. Y ese hombre, yo escuchaba a la mamá y la familia hablando, que él fue a Estados Unidos, hizo un tratamiento. Y su única hija que él tuvo aquí en Boca Chica, recuerdo, cumplía ese día 1 año. Y la niña salió afuera, buscó un amiguito, y vino un motorista y la chocó. La niña la tenían al lado mío, líder, y la niña se murió. Y yo escuchaba que la mamá decía, su única hija que él tenía. Yo aún escuchando lo que estaba pasando, yo nada más se había decidido, no me deje morir. Yo nada más clamaba a Dios en ese momento y le pedía a Dios, no me deje morir. Esta entrevista vamos a hacer una segunda parte, porque ya la noche está cayendo, como podemos ver, pero vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista, porque me imagino que no culmina aquí. No. Hay todavía demasiadas cosas que tú tienes que contarme. Claro. Y me gustaría que en otra ocasión podamos hacerla completa. Bien, antes de terminar, yo creo que tú le mandas un mensaje a la gente que, como tú dijiste, una palabra muy sabia. Hay muchas personas que conocen a Dios por un libro, lo conocen porque la gente lo menciona, pero no lo conocen porque han sentido verdaderamente la presencia de Dios en su corazón. Yo creo que tú le das un mensaje a esas personas que hablan de Dios así sin conocerlo, para que se acerquen y verdaderamente sientan lo que es Dios. Así es. Hay personas que conocen a Dios porque lo han leído en un libro, lo conocen porque alguien le contó sobre Dios. Pero la diferencia es cuando tú te acercas a Dios. Cuando tú te acercas a Dios de corazón, que te acercas a Dios genuinamente. Y le pide, porque Él dice en su palabra que el que busca, encuentra. Y que al que toca se le abre. Entonces cuando tú te acercas con un corazón contrito y humillado ante Dios, tú lo conoces. Porque dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Aquí todos somos débiles, aquí nadie es fuerte. Entonces cuando entendemos eso, ahí es que vemos a Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestros peores momentos, donde Dios se perfecciona, es donde vemos a Dios que nos da la mano, es donde vemos a Dios que aunque se vaya padre, se vaya madre, aunque muchas veces falta el amigo, Dios nos falta. Y en esos momentos es donde uno ve a Dios ahí con nosotros. Amén. Hermano, ya ustedes saben, esta entrevista se queda para otra ocasión porque el sol ya cayó, se está poniendo oscuro. Ya ustedes saben, Radio Concesión de este lado, esto es Sai Urbano, el comentario del bar.